Bienvenidos a Informática University. Mi nombre es John Lira y esto es PowerCenter en español. Yo hablaré sobre el propósito de PowerCenter, qué es la herramienta, para qué se usa, los varios componentes y también dónde puedo tener más información sobre PowerCenter. Comenzaré con el problema actual. El problema es sencillo, el acceder a los datos, a la información. En el mundo actual tenemos datos en todas partes, sea en ficheros planos, en relational databases, en aplicaciones como SAP, como Salesforce, como Oracle, y ahora lo que se llama social media, Twitter, Facebook, etc. Los datos, la información está allí. El trabajo de nosotros es cómo acceder a esos datos para usarlos en negocio. Actualmente se tiene que escribir una interfase a cada punto de los datos, de extraerlos y después dónde los vamos a cargar. Por ejemplo, un ingeniero de Oracle podía y sabe cómo escribir los select statement, el SQL muy complicado, que le dice dónde está la tabla, obtener los campos ordenados de una forma, etc. El problema es que si cambia las fuentes o los destinos o este gran programador se fue, se va la información. Tenemos que reescribir las interfaces. PowerCenter permite a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos y cargarlos, sea de base de datos, a fichero plano, a data marts, a data warehouses, todo para apoyar el comercio, el negocio, analizar la información y apoyar al negocio. Esa es la promesa de PowerCenter. Ven, no hay ningún programador aquí. Simplemente PowerCenter es lo que le llamamos database neutral. De punto A, fuente, transformar los datos y cargarlos a punto B, sin tener que preocuparse qué tipo de sistema era A o B. Si fue de Oracle y lo voy a pasar a un fichero, si es de Oracle y lo voy a pasar a SQL Server. Lo que el programador va a diseñar usando el concepto de mappings es lógico, no depende en lo físico hasta que no ejecutemos ese mapping. La metodología que estamos usando aquí y que se abreva ETL es extraer los datos, transformar y cargar esos datos. Usando el sistema de ETL, simplemente es ese campo de Data Integration. No importarme dónde estén, sino con que tenga acceso. No importarme dónde los voy a cargar, sino que tenga acceso. Yo, como programador, usando PowerCenter, voy a usar la herramienta para construir objetos que se llaman mappings y workflows, que son los que hacen el Data Integration. Entonces, sea que tenga datos entre sistemas de transacción, datos normalizados o no, y quiera yo montar, cargar a Decision Support System, a Business Support Systems, no importa. Ya conectándome a los datos, PowerCenter, un mapping de PowerCenter va a transformar esos datos. Ese es lo que uno tiene que aprender. Las transformaciones, qué es lo que hacen, cómo se configuran y cómo las uso para resolver mis problemas de datos. Hay varios componentes en PowerCenter. Uno de los principales es lo que se llama un mapping. Un mapping es una definición lógica. No existe físicamente, es algo lógico que describe el proceso de ETL. ¿De qué consiste? Bueno, de fuentes y destinos. Dentro de eso están las varias transformaciones. En la pantalla se ve SQ, se ve un lookup y un aggregator. En los cursos que damos, uno aprende las transformaciones. Tenemos muchas. Esas son nomás 3. Pero aprendiendo las transformaciones le deja a uno saber cómo usarlas y cómo configurarlas. 3 puntos que voy a hacer aquí. Ya no es necesario escribir SQL. Si yo no soy experto en SQL, no tengo que ser experto. Simplemente aprendo cómo escribir mappings, cómo son las transformaciones y eso es lo que va a ejecutar. Está transformando los datos. 2. PowerCenter no es lo que se llama en inglés un SQL Generator. No es un producto que genera SQL. Lo usamos,
pero no generamos el SQL. ¿Por qué? Porque toda transformación está dentro la memoria del sistema. La razón que PowerCenter es muy rápido a ejecutar es que todos los datos los ingresamos en la memoria, transformamos y después los depositamos en los destinos. En el curso de administración y arquitectura se habla más de eso. Y al final de todo, un mapping existe solamente dentro de PowerCenter. Las transformaciones son varias, todas tienen algo en común, pero cada una es muy diferente. La transformación para ordenar el sorter es diferente al joiner, es diferente al filter. Son similar, pero aún son muy diferentes. La tarea de uno es aprenderlas y cómo programarlas. Una transformación acepta datos, los va a transformar y va a generar datos para la siguiente transformación hasta que lleguen al destino. Bueno, si un mapping es algo lógico y no consume recursos, no lo puedo ejecutar, ¿cómo lo hago? El concepto de ejecutar los mappings comienza con workflow. Un workflow es un diseño lógico que describe cómo voy a ejecutar los elementos, los mappings. Hay otras tareas además que esto, pero lo importante es la tarea de lo que se llama un session. Un session ejecuta el mapping. Entonces el session es el que va a consumir la memoria, va a acceder los datos, va a hacer las conexiones físicas a las bases de datos o ficheros y yo digo que es uno de los más importantes. Entonces el workflow a ejecutarse va a consumir recursos. Hay varias tareas como el session, el command, el email, decision y otras más. Lo importante en esto es recordar que un workflow consiste de tasks. La session task, en opinión mía, es una de las más importantes. Y todo lo que uno está construyendo, los mappings, las fuentes, definiciones, las definiciones de los destinos, la ejecución, si tuve buenos resultados o malos, el mapping, el workflow, todo está guardado en un metadata repository, que es una metadata donde todo el mundo está colaborando. Bueno, hay dos partes a PowerCenter, lo que se llama el client y el server. No vamos a hablar de server, eso requiere que alguien lo instale en un servidor, lo configure correctamente. Yo como developer voy a usar PowerCenter. En mi unidad se va a instalar PowerCenter Client. ¿Qué consiste PowerCenter Client? Bueno, consiste lo que se llama el designer, la D verde. Designer es para crear los mappings. Después que tengo mappings para ejecutarlo, me voy a ir a Workflow Manager. Ahí es donde voy a configurar, diseñar el workflow. Ahí voy a ejecutar el workflow y a ejecutarse los resultados se van a aparecer en el Workflow Monitor. Casi es lo que voy a usar aquí el 99% de tiempo si yo fuera un developer. De vez en cuando voy a usar lo que se llama Repository Manager para crear carpetas, para cambiar mi password, etc. Casi el Repository Manager es una tarea bajo control del administrator o un developer encargado de todos nosotros. La consola Administration Console es solamente para administradores. ¿Por qué? Porque es como se va a configurar lo que el equipo de developers requiere. Los servicios, bajarlos, backup, recover, etc. Entonces, uno normalmente no lo va a usar. Ahora, ¿cómo se ve la herramienta? Aquí estás viendo a Designer. Todas las pantallas de los client software se ve similar. A la izquierda está el Navigator, a la mano derecha se ve lo que se llama el Workspace. Dependiendo de lo que estés haciendo, el Workspace va cambiando. En este caso se ve un mapping. Se ve 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 3 son transformaciones, la SQ, el filter y la FX. En el curso obviamente te hablamos de cada una, qué significa cada transformación. Pero aquí nos da una idea de qué consiste un mapping. Un workflow. El workflow puede ser sencillo, simplemente consistiendo de dos tareas, el start y el session, pero también puede ser un poco más complicado. Hay varias tareas. El workflow es el elemento
que a ejecutarse va a consumir los recursos. La Session Task, que dije yo que es una de las más importantes, es lo que le va a dar lo físico al mapping. Aquí sí tienes que tener cuidado. Aquí sí tienes que asignar las conexiones a las bases de datos, los nombres de los ficheros, tal como están y dónde están. Si no configuras el session, a ejecutarlo te va a decir posiblemente file not found o database connection not found. Entonces, esto es lo que le da lo físico para ejecutarlo, encuentre los destinos o las fuentes. Ejecutando esto, nos vamos a Monitor y ahí vamos a ver el progreso. Si nos fue bien o nos fue mal, aquí vas a ver uno. Mucha información sobre el estatus, los cargos que fallaron, los que no fallaron, si el workflow no tuvo éxito o si tuvo éxito, si el session tuvo éxito. Y algo muy importante aquí, el session log file. El session log file es lo que a uno le ayuda mucho troubleshoot, ver qué pasó. Ahora, hablando del Repository Manager, recuerden que dije yo que esto es algo semi-administrativo. Simplemente crear las carpetas y cambiar los passwords, exportar, importar el metadata. Algo muy importante, yo uso esto regularmente cuando voy a liberar algo de development, a pruebas, a deployment. Bueno, ¿dónde puedo obtener los libros de referencia de PowerCenter? Casi todos los libros están todos están en inglés, muchos están en español, muchos están en portugués, en francés, etc. ¿Dónde te vas? Te vas al website de informática, informatica.com. Ahí tienes que buscar donde dice My Support. Te tienes que registrar y después que te registres, ya atendiendo tu username y password, puedes entrar y buscar los libros. Entras a donde se llama Product Documents, buscas y vas a ver que hay muchos libros en español y todos son gratis después de haber entrado. Y como repito, están en español y en portugués. Bueno, hablamos brevemente de PowerCenter y vimos qué es PowerCenter. Muchas gracias y espero verlos en otra presentación.